Bueno, vamos a continuar entonces ahora con la mano. Recordamos de la clase pasada, pues, los músculos, mencionamos que los clasificamos en dos. Los músculos tenares, que corresponde, si nosotros vemos la mano, decía como este colchoncito, ¿no? La región hacia donde está el primer dedo, hacia donde está el pulgar, esa es la región tenar. Entonces, básicamente los músculos tenares acaban en primer dedo o acaban en pulgar, ¿no? Oponente del pulgar, abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar y aductor del pulgar, ¿no? Todo acaba ahí. La región hipotenar es el colchoncito que está del otro lado, hacia el quinto dedo. ¿De acuerdo? Entonces ahí los músculos pues van a acabar en quinto dedo, ¿no? En meñique. Abductor del meñique, flexor corto y oponente. Hay uno que no incluye el MUR, que es el palmar corto, también es el palmar cutáneo. Entonces, no sé si recuerdan que ya vimos tres palmares. El palmar mayor, que es el flexor radial del carpo, el palmar largo o palmar menor, y también este que sería el palmar cutáneo. Entonces hay tres palmares, ¿vale? Y luego de eso tenemos pues los músculos que son cortitos. Un segundo. Que son los lumbricales y los interóseos, que ahorita vamos a ver. Se localizan principalmente entre los dedos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con eso. Nos den un segundo, rapidísimo. Ok. Un segundo. Va. Pues vamos a comenzar con los músculos de la región tenar. Por lo tanto, vamos a tomar de referencia el pulgar, ¿no? En este dibujito, ahorita vamos a identificarlo ya en esquemas y en fotografías de disección. Aquí estaría el primer dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces vamos a comenzar a describir cada uno de los músculos y vamos a comenzar con el oponente del primer dedo. Acuérdense que solo hay dos oponentes, el del pulgar, es el primer dedo, y el del quinto dedo, que es el meñique. Aquí en la mano, para la parte motora, solo me interesan dos nervios, el ulnar y el mediano. Entonces es ir vigilando cuál corresponde a cada uno. El oponente del primer dedo, vamos a ponerle aquí su origen, este se origina de la región que está en el retináculo flexor. Si recuerdan, el retináculo flexor correspondía al túnel del carpo, estaría aquí adelante, pero también se va a originar de dos huesos, del escafoides. ¿Y a quién tiene distal el escafoides? Articula en la segunda hilera del carpo. ¿Quién se acuerda? ¿Con quién se articulaba el escafoides? ¿Qué sigue del escafoides? Y seguimos subiendo hacia el primer dedo. El trapecio. Trapecio, muy bien. Así lo voy a abreviar. Escafoides y trapecio, ¿va? De sus tubérculos. ¿Se acuerdan? Yo les decía, tiene tubérculos. De hecho, ahí es uno de los sitios de inserción del retináculo flexor, ¿no? Del túnel del carpo. Entonces, del escafoides y del trapecio, de sus tubérculos, ahí se va a originar. Si vamos hacia el primer dedo, pues va a ser en esa región y va a ser muy pequeño, va a ser en el primer metacarpiano. O sea, va a ser a un ladito. De su inserción es en la parte lateral del primer metacarpiano. Este músculo va a estar aquí en la profundidad. Ahorita lo vamos a distinguir en la disección. ¿Vale? Ese músculo es chiquito y se localiza en esa región. Estaría aquí en medio. Ahora, inervación. Esto es lo importante. Igual que en el... Si se localiza, un segundo, mis compañeros, si se localiza hacia el pulgar, él no va a inervar. ¿Cuál es el nervio que estaba hacia ese lado, en la región del antebrazo? Radial es atrás, ¿no? O sea, está el radio, sí, pero acuérdate, radial es para la región posterior. El radial no da inervación motora en la mano. Solo tengo ulnar y mediano. Si va hacia el pulgar, ¿cuál sería? El mediano. ¿Ok? Entonces, ese músculo, el oponente del pulgar, efectivamente va a ser por el mediano. Ya veremos al rato las ramas, cuando hablemos del plexo braquial. Entonces, todo lo que se localice, o sea, en general, lo que se localice hacia radial, hacia afuera, va a ser por el mediano. Lo que se localice hacia medial, ¿quién lo va a inervar? Ulnar. Ulnar. Entonces, la mayoría de músculos que estén en la región tenar, lo que estamos viendo, va a ser por el nervio mediano. ¿Hay excepciones? Sí. Ahorita lo vamos a mencionar. Pues, ¿su función cuál es? La oposición.
¿qué sería o cómo me explicarían la oposición? O sea, hace sí oposición, pero ¿cómo lo explicarían? ¿Qué está haciendo cuando hacemos oposición del pulgar? ¿Qué era oposición? ¿Cómo lo explicarían? La oposición del primer dedo. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Como hacia arriba? O sea, hacia atrás, no sé. Decía, ¿qué es oposición? O sea, ¿qué recuerdan que era el término oposición? Recuérdense, había oposición y reposición. ¿Qué era oposición? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacen con la oposición? A ver, díganlo de forma coloquial. Es cuando el pulgar, ¿qué? Fuera de, ¿no? O ¿Eh? sea, fuera del lugar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia cuál posición? Oposición. ¿Se acuerdan? Es hacia, o sea, es cuando están tomando, cuando el pulgar se dirige a las yemas de los otros dedos, por ejemplo, al meñique. Entonces, si el pulgar se está acercando, ¿cómo le llamamos eso? Cuando se acerca a la línea media. Inducción. Hace aducción y rotación medial. Entonces, es el pulgar, como cuando están prensando con las yemas, se junten su pulgar y su meñique con las yemas, eso es oposición, ¿vale? Entonces, ese músculo va a favorecer, ¿de acuerdo? Y además lo va a favorecer porque está sobre una articulación que es sencilla de montar, que es la trapecio metacarpiana, ¿vale? Entonces, que no se les olvide. Ok. Otro músculo es el abductor corto. ¿Por qué no está aquí en la mano el abductor largo? ¿Ese qué onda? ¿Dónde estaba? Si no está en la mano, ¿de dónde viene? De brazo, De ¿no? brazo. El antebrazo. Entonces el abductor largo viene del antebrazo, pero este es el abductor corto. Y este es más superficial, de hecho va a estar encima, ¿ok? Es el más superficial de todos los músculos de la región tenar. Ah, un segundo, ok. El abductor corto del primer dedo también comparte su origen. Es decir, va a estar en los dos tubérculos, en el tubérculo del escafoides y en el tubérculo de ¿quién? Del trapecio. Del trapecio. Entonces sería lo mismo, escafoides y trapecio en sus tubérculos. Ahí sí comparte. ¿Sí? Y este músculo se va a dirigir también al mismo sitio, obviamente va a ir al primer dedo, solo que no va a ir al metacarpiano. Este músculo se va a dirigir hacia la falange proximal, o sea, un poquito más lejos. Se dan cuenta, queda por encima, ¿no? Está cubriendo. ¿Eh? Entonces, si yo quito al abductor corto, ¿a quién encuentro ahí abajo? ¿Qué músculo? Al Al oponente oponente del del primer pulgar. dedo. ¿Ok? Al oponente, ¿no? Del primer dedo del pulgar. Entonces, el más superficial es el abductor corto, va un poquito más lejos. Este se va a insertar entonces en la falange proximal. ¿Ok? ¿Sí se entendió hasta ahí? Sí, Sí, Ok. ¿Quién lo va a inervar? Si está hacia el pulgar. el mediano. Mediano, muy bien. Vayan relacionando y pensando entonces las patologías. Entre otras cosas, se lesiona el mediano, muy lejos, el túnel del carpo, pues va a doler o va a tener debilidad la persona a la hora de hacer abducción del pulgar, o sea, alejarlo, y a la hora de hacer oposición. ¿Ok? Entonces, pues su función lo dice es abductor, o sea, separa el primer dedo. ¿Perdón? Ahora, de aquí otro músculo, un flexor. Pregunta, ¿flexor corto o flexor largo? corto. Corto. Muy bien. Porque el flexor largo, ¿de dónde venía? Venía del antebrazo, Antebrazo. ¿no? En la cara anterior, cuando vimos las capas, ¿no? Que lo vimos por planos. Vimos el flexor largo del primer dedo. ¿Ok? Entonces, el flexor corto, vamos a ponerlo aquí otro color, también se va a originar del mismo sitio. Entonces, va a ser, en este caso, del trapecio, es la región del tubérculo, entonces del trapecio, y también se va a originar de otros huesos.
¿quién está a un lado del trapecio? Hacia el segundo dedo, trapezoide, y hacia el tercer dedo, Grande. grande. Se origina de esos tres huesos, ¿ok? Ese es el flexor corto, trapecio, trapezoide y grande. De hecho, si ustedes ven imágenes, parece que son dos músculos, pero realmente es uno solo, es que tiene una cabeza superficial y tiene una cabeza profunda. Entonces, trapecio, trapezoide y grande. Ahí se origina. Se tiene que insertar a fuerza en el primer dedo, ¿no? Pero ¿hacia dónde? También va a ir a la falange proximal. De hecho, en la falange proximal y a uno de los huesos sesamoideos. Si se acuerdan, los huesos sesamoideos están en el primer metacarpiano. También va a la falange proximal y puede abarcar uno de los sesamoideos. ¿Ok? Entonces, ven, también está cubriendo. ¿A quién? Este músculo, ¿a quién está cubriendo? ¿Quién dejó ahí en la profundidad? ¿El oponente? Al oponente. Entonces, para yo encontrar el oponente, primero debo disecar al abductor corto y al flexor corto. Y si los quito, en la profundidad encuentro al oponente. ¿Sí se entendió? ¿Entendimos esta parte? Sí, Ok. sí. De aquí ya comienza a complicarse un poquito. La parte del trapecio, o sea, la que se origina del trapecio, es la cabeza superficial, de hecho es la que va a quedar hasta arriba. Por eso les digo que a veces parece que son dos músculos, pero es uno solo. Ya los vamos a identificar en la disección. Esa es la cabeza superficial. ¿Cómo se llamará la que se origina del trapezoide y del grande? ¿Cabeza qué? Profunda. Funda. Entonces estaba por acá abajo. Es profunda y superficial. Este músculo tiene una doble inervación. Acuérdense que solo hay dos opciones. Vean, la que está más hacia afuera es la cabeza superficial. Entonces, ¿quién va a inervar a la cabeza superficial? El mediano. El mediano, muy bien. ¿Quién va a inervar a la cabeza profunda? El ulnar. Ulnar. Exacto. Entonces, el flexor corto, acuérdense, tiene una doble inervación. ¿Ok? Tanto el mediano como el ulnar. Y bueno, su función, pues, flexionar el primer dedo. ¿Sí se entendió? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, perfecto. Ok. ¿Cuál me falta de los músculos tenares? ¿Se acuerdan? El aductor. Aductor. Entonces acuérdense, no decimos aductor corto y largo, ese era el abductor, había corto y largo. Del aductor solo hay uno, se llama así, el aductor del primer dedo. Este es el músculo que está de hecho aún más profundo, ahorita vamos a ver, y abarca varias partes. Su origen, a este músculo le vamos a estudiar también dos cabezas, una cabeza oblicua y una cabeza transversa. ¿Ok? Entonces, le vamos a estudiar dos. La cabeza oblicua abarca los metacarpianos 2 y 3, o sea, el del índice y del medio. Y pues, ¿quién tenemos acá? Al hueso grande. ¿Ok? Entonces, metacarpianos, segundo y tercero, y el hueso grande. ¿Ok? La cabeza transversa va a estar solo en el tercer metacarpiano. O sea, también va a estar, es el grande, también estaría aquí en el tercer metacarpiano. ¿Ok? Si nosotros seguimos, bueno, ¿a dónde se va a insertar ese músculo? Se va a insertar en la falange proximal. Acuérdense que todo va al primer dedo. Entonces se dirige a la falange proximal. ¿Ok? Entonces sería el otro músculo. Este sería el aductor. Y tiene mucho sentido porque si nos damos cuenta, pues va a acercar, o sea, va a hacer aducción, va a juntar el primer dedo con el segundo. El aductor, aquí ya cambia la inervación, porque si se dan cuenta ya está más del otro lado y está más allá que para acá. Entonces, ¿quién lo va a inervar? Si se va más hacia el anular y el meñique. El ulnar.
El ulnar, muy bien. Entonces, esas serían, entonces, importante, pues, las inervaciones. Nos damos cuenta que el oponente y el abductor corto son del mediano. El flexor corto, doble inervación, y el aductor ulnar. ¿Sí se entendió hasta ahí? Sí, Ok. Entonces, ya tenemos los músculos de ¿cuál región? ¿Cuál dijimos que era esta región? ¿Dónde está el colchoncito ahí del pulgar? Tener. el, Tenar. Estos son los músculos tenares. Entonces, a ver, vamos para acá. Aquí. Vamos a tratar de identificar cuál veo. Aquí, ¿este cuál es? Piénsenle, ¿eh? Está hasta arriba. El abductor ¿Ok? corto. Abductor corto, muy bien. Porque el abductor largo está, de hecho, viene por atrás, ¿no? Y viene del antebrazo. Va. Y este de acá, El flexor corto. flexor corto, con cabeza superficial y profunda, ¿no? Superficial y profunda, con doble inervación. Si yo los quitara, ponerlo con línea punteada, que no me deja, ahí está. Allá abajo, ¿a quién encontraría? El oponente. El oponente, excelente. Y el músculo, que aquí está con su fascia, que está muy profundo, ¿cuál es? El aductor. El aductor, con sus cabezas oblicua y transversa. ¿Sí se entendió? Sí. Pues a ver, vámonos más real, ¿no? ¿Este cuál es? El flexor. No, el aductor corto, perdón. Aductor corto. Bien. ¿Ah? ¿Y este? El flexor corto. Ok. Y si quito los dos, ¿a quién encuentro abajo? Oponente. Al oponente. Y acá, Al el aductor. 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 ¿Eh? ¿Sí se entendió hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces ya tendríamos la región tenar. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál región? Hipotenar. Hipotenar. Muy bien. Vamos para acá. Entonces dejen muevo esto tantito. Para acá. Ahora vamos con los músculos hipotenares. Vamos a comenzar con uno de ellos que es el abductor del quinto dedo, o sea, del meñique. Cualquiera de las dos lo pueden encontrar, es correcto. El abductor del quinto dedo, si estamos del lado contrario, se va a originar pues de los huesos que están de este lado del carpo. Acuérdense que de ese lado tenemos tres opciones principales: piramidal, pisiforme y ganchoso. ¿Ok? El origen específicamente es del pisiforme. ¿Ok? ¿Cómo clasificamos al pisiforme? ¿Como un hueso qué? Sesamoideo. Sesamoideo, porque está entre tendones. Ya vimos uno ahorita, el abductor del quinto dedo. ¿Se acuerdan el otro que era de antebrazo? Hay otro que llega al pisiforme. Es un flexor. No sé si se acuerdan. Es el flexor ulnar del carpo. Muy bien. Entonces, flexor ulnar del carpo y abductor del quinto dedo, pues se insertan ahí. Como está entre tendones, por eso el pisiforme se considera un hueso sesamoideo. ¿Vale? Ahora, su inserción a la falange proximal. Obviamente, pues del quinto dedo, ¿no? Estamos del meñique, no se va a ir a otro lado. Entonces, ese músculo está súper chiquillo y va a ir acá a la falange proximal. ¿Ok? El abductor del quinto dedo, ¿quién lo va a inervar si estamos del otro lado? El ulnar.
ulnar. Y pues para que se acuerden, está junto a la ulna, ¿no? Entonces, el ulnar. Y la función, pues, abducir el quinto dedo, ¿no? Fácil. Ahora vamos con el flexor corto o flexor del quinto dedo. ¿Hay un flexor largo, se acuerdan? ¿Vimos un flexor largo del quinto dedo o no? Así tal cual. Creo que no. ¿Ok? ¿Y por qué se llama así? Porque si hay un flexor, ¿cómo se llamaba el que va al quinto dedo? O sea, de hecho va a varios dedos, no solo al quinto. Había dos, ¿cómo se llamaban? Pues flexores de los dedos. ¿Cuáles eran esos? ¿Cuál y cuál? No era antebrazo, acuérdense. El profundo y el superficial. Exacto. Entonces, como ya tiene dos y son largos, pues ya no le damos como. Entonces, no, nada más aclaramos que es el flexor corto. ¿Ok? Los flexores de que también van al quinto dedo son en general de los dedos 2 a 5. Entonces, bueno, como tal no está el flexor largo del quinto dedo, ¿no? Es parte del flexor de los dedos. Bueno, flexor corto, ya vimos que solo hay tres opciones para los huesos. Este se va a originar del ganchoso, de su protuberancia, ¿cómo se llama? Esa cosita que tiene el ganchoso y que le da el nombre, se llama gancho. Entonces, del gancho, del ganchoso, a la falange proximal. Y también abarca el quinto metacarpiano, o sea, está como en la orilla. Principalmente es en la falange proximal. Uy, ese no es. Entonces, del gancho del ganchoso, que es la orillita, a la falange proximal. ¿Ok? Entonces sería el flexor corto. Entonces ven que es más lateral. Acuérdense que lateral es así el radio, no se me hagan bolas. Esto es más lateral, este músculo. ¿Quién lo va a inervar? Al flexor corto del quinto dedo. Está El diciendo lunar. el lunar, muy bien. ¿No? Función, pues flexionar el quinto dedo. Si había un oponente del pulgar, hay un oponente del meñique, ¿no? Entonces tenemos el oponente del quinto dedo. O sea, lo contrario, o sea, va a ser oposición que se acerque hacia el primero. Y el oponente del quinto dedo también se origina del gancho del ganchoso. Pues también comparte eso. ¿Y a dónde se va a dirigir? Pues tiene que dirigirse al quinto dedo. Y segundo, este se va a dirigir al quinto metacarpiano. Ay, cambió el color. Para que no nos hagamos bolas. Entonces, del gancho del ganchoso, que no va por acá, se va a dirigir hacia el quinto metacarpiano. Y ese músculo es pequeño, realmente. Se da cuenta, está en medio de los dos. ¿Quién lo va a inervar? Ulnar. Ulnar, muy bien. Ok. Esos son los tres músculos de la región hipotenar. Ok, entonces tenemos un abductor, un flexor corto y un oponente. ¿Sí se entendió hasta ahí? Sí. Bien, pues, ok. A ver, a ver, a ver. ¿Quién quiere entrar ya? ¿Cuál vamos a tener? Aquí estamos en la región hipotenar. Vamos a tener los músculos. ¿Cuál fue, o más bien, de dónde se originaba el abductor del quinto dedo? ¿De dónde era su origen? Pisiforme. El orbe, muy bien. De por acá. ¿Y a dónde va? A la falange proximal. Perfecto. Estaría el abductor. Luego, ¿de dónde se originaba el flexor corto?
Del gancho del ganchoso. Del gancho, del ganchoso. ¿Y qué otro músculo también sale de ahí? El El oponente. oponente. El oponente. ¿Cuál se dirigía a la falange proximal? El flexor corto. ¿Y cuál se dirigía al primer metacarpiano? El oponente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este músculo llega aquí, se va profundo y va al primer metacarpiano. Entonces, ¿cuál es? Si va al primer metacarpiano, El oponente. el oponente. ¿No dijo el quinto metacarpiano? Sí, ¿no? Va al quinto. El oponente al quinto metacarpiano y el flexor corto, ¿a dónde iba? A la falange proximal. A la falange proximal. Corto. ¿Vale? Estos son los tres músculos de la región hipotenar. Acuérdense, tenar, pulgar, hipotenar, meñique. Hay un músculo extra que no pone el MUR, que ahorita les dije, que lo ponemos aquí en medio porque realmente se diseca luego al quitar la piel. Entonces, es un músculo cutáneo. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Ese El músculo, palmar el palmar. ¿Palmar qué? corto. Corto. Ese no es ni tenar ni hipotenar, pero lo ponemos donde sea. O sea, realmente anda por ahí. Es el tercer palmar, también llamado cutáneo. Y ese palmar, vamos a ponerlo en rosa. Su origen, o sea, de hecho solo está en la región subdérmica, entonces va a estar en la aponeurosis palmar. De ahí se origina, donde se inserta en la piel, o sea, de hecho va hacia arriba, en la cara profunda de la dermis, ahí se va a insertar. Entonces va del tejido subcutáneo, pues, a la dermis, es muy delgado. Y a este lo va a inervar el ulnar. Su función realmente es hundir ligeramente la piel, como cuando hacemos una prensión. Si ustedes ven, se hace un huequito en la palma, donde se ve mejor, donde lo tengo acá. Aquí estaría aquí encima, en un segundo, estaría aquí encima, se diseca luego, porque va con la piel, es muy pequeño. Entonces va de la aponeurosis palmar, imaginen hacia nosotros, hacia arriba, hacia la piel, y hace una pequeña depresión sobre cuando hacemos como que vamos a agarrar algo, una prensión, entonces deprime ligeramente la palma, ¿no? Ese sería el palmar corto. Y les dije, es el tercero. Tenemos tres palmares, nada más para acordarnos. A ver. Tenemos el palmar mayor, que ya no se llama así. ¿Se acuerdan el nombre actual del palmar mayor? Que era del antebrazo y que iba al segundo metacarpiano. ¿Flexor qué? ¿Cuál iba al segundo metacarpiano? A ver si se acuerdan. El radial del carpo. Radial del carpo. No, antes se le decía palmar mayor. Tenemos uno que es inconstante, que antes se le llamaba palmar menor, que luego no tenemos. ¿Cuál es el músculo inconstante? Que puede Palmar largo. Palmar largo. palmar largo. O sea, que sea el largo antes era el menor. Y el antes llamado palmar cutáneo, que es el palmar corto. Estos son los tres palmares que tenemos. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí. Ok. ¿Dudas de músculos tenares e hipotenares? Muy bien, continuamos entonces. Si recordamos la clasificación, faltan los músculos cortos, los que van a los dedos, o digitales, que son lumbricales e interóseos. Entonces vamos a comenzar acá. La vista anterior vamos a poner lumbricales. ¿Con forma de qué? ¿A qué le suena esa palabra? ¿Forma de qué? ¿Qué animal o insecto o cosa le suena?
Debe ser de. Ay. ¿Víbora? De- Bueno, no. Como que es de lombriz, ¿no? Entonces lumbricales porque parecen lombrices, ¿ok? Los lumbricales los vamos a llamar según el dedo. O sea, hay primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces son lumbricales del primero al cuarto, ¿ok? Entonces vamos a describir, los pongo aquí, a los lumbricales primero y segundo. Los lumbricales, entonces vamos a poner, el primero y segundo comparten un origen. Entonces son una prolongación del flexor profundo de los dedos. O sea, que no me deja esto. Espérenme, ahí está. Salen como una expansión de los tendones. O sea, se originan del flexor profundo de los dedos. El uno y el 2. ¿Ok? ¿Y dónde se van a insertar? Se insertan hacia los dedos uno y 2. Bueno, perdón, 2 y 3. Entonces se van a insertar entre el índice y el medio. Te vamos a ver dónde. ¿Ok? Entonces, acá. Dejen ver si está bien eso. Sí. Si nosotros vemos ahí la mano, entonces se van a originar del tendón profundo, del flexor profundo de los dedos, que si se acuerdan, estaría el flexor. ¿Se acuerdan a dónde llegaba el flexor profundo de los dedos? ¿A qué falange llegaba? ¿Media o distal? El profundo de los dedos. Distal. Media. Era distal, porque la media, ¿cuál llegaba a la media? El flexor El. Superficial. superficial, por eso el profundo le decíamos tendón perforante, ¿y cómo le decíamos al superficial? Perforado. Perforado, va. Entonces, del flexor profundo de los dedos, ¿ok? Déjenle pongo aquí nombre a los dedos para que no nos perdamos. Pulgar, índice, medio, anular y meñique. Se van a originar los lumbricales. Ahorita les dije, el primer y segundo lumbrical que se originan de ese flexor, de sus expansiones, de hecho, más o menos a nivel de los metacarpianos, de ahí van a salir, ¿ok? Los primeros lumbricales. Ven que salen de un solo lado, ¿no? Y este primer y segundo lumbrical se van a insertar profundo y de hecho van a volver a unirse al flexor profundo de los dedos. O sea, salen de ahí y llegan ahí. Son alargadillos como una lombriz. A ver si se acuerdan. Vamos a revivir traumas de generalidades de primer parcial. Este músculo tiene un tendón de un solo lado y sus fibras musculares, que se vea, salen igual de un solo lado. ¿Cómo clasificamos a estos músculos? Por esa forma. A ver si se acuerdan, que es un tendón y las fibras van de un lado. Con forma de pluma, ¿cómo les decíamos? ¿Cuál era el término? ¿Cómo decimos pluma en inglés? Bien. Pen. Pen. Entonces, ¿cómo le decimos a esos músculos? Con forma de Peniformes. peniformes. Muy bien. El primero y el segundo se consideran unipeniformes. Ya se me formatearon de generalidades. ¿Qué pasó? Entonces tenemos un tendón. Acuérdense, con forma de pluma. Y de un solo lado salen las fibras. Entonces, estos se consideran unipeniformes. ¿Sí entendimos? Sí. Ok. Estos lumbricales, los primeros dos, el primer lumbrical, ¿a qué dedo se dirige? ¿Cuál es el segundo dedo? Mm. ¿Cuál es el tercer dedo? Medio. 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 Entonces, el primer lumbrical se dirige al índice
y el segundo lumbrical se dirige al medio. ¿Sí entendemos? ¿Cuál es en el pulgar? No. ¿Sí entendimos hasta ahí? ¿Sí se entendió? Si están de este lado, hacia el pulgar, ¿quién los va o quién les va a dar la inervación a esos primeros dos lumbricales? El mediano. El mediano, muy bien. Entonces, lumbricales 1 y 2, el nervio es el mediano. Ahora vamos con los otros lumbricales, el tercero y el cuarto. Espérense, nada más hay 4 lumbricales, el pulgar no necesita, ya tiene suficientes músculos. Estos va a ser lo mismo, estos van juntos, su origen también va a ser el mismo músculo, o sea, el flexor profundo de los dedos, su tendón, de ahí sale. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Lo mismo, hacia sus respectivos dedos, es decir, al anular y al meñique. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos para acá. Si nosotros tenemos ahora los otros lumbricales, se van a originar, ¿de cuál tendón? ¿De cuál músculo se originan los lumbricales? Flexor profundo del Flexor profundo de los dedos, pero vean lo que va a hacer este músculo. El tercer lumbrical, pues va al anular. ¿Y a dónde va el cuarto lumbrical? al meñique. Al meñique, muy bien. Pues en cuenta están más gorditos estos músculos. Y si nosotros los vemos a detalle, van a tener su tendón central. ¿Cómo clasificábamos a un músculo que tiene un tendón central y las fibras musculares a los dos lados? Si es igual como una pluma, pero es de los dos lados. Bipeniforme. Bipeniforme. Entonces, el lumbrical tercero y el lumbrical cuarto son músculos bipeniformes. ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Si estos se localizan hacia la región hipotenar, ¿quién los va a inervar? Nervio ulnar. Ulnar, muy bien. Entonces, para que tengan ahí cuidado, pues cuál es por el mediano y cuál es por el ulnar. ¿Cuál es la función de los lumbricales en general? Pues va a actuar sobre los dedos 2, 3, 4 y 5. Acuérdense que el pulgar no. Van a hacer flexión de la articulación metacarpo-falángica. ¿Ok? Y también van a hacer extensión de la articulación interfalángica. A ver cómo estuvo eso. Si yo veo un dedo de lado, vamos a poner ahí, tiene un metacarpiano, que se articula pues, con el carpo, y estos tienen 3 falanges, una falange proximal, una falange media y una falange distal. ¿Sí? Metacarpiano. Entonces la articulación metacarpofalángica estaría aquí. ¿Cómo se llamarían las otras articulaciones al final del dedo? Articulaciones Interfalángicas. interfalángicas. Entonces, estos músculos, los lumbricales, hacen la flexión de la articulación metacarpofalángica, como si dobláramos el dedo hacia nosotros, ¿ok? O sea, hacia la palma, dobláramos los dedos, pero también mantiene extendida la articulación interfalángica. O sea, nos permite, como intenten tocar en su mano, o sea, con su pulgar, intenten tocar los 4 dedos, con los dedos extendidos. Esa sería la función de los lumbricales. No sé si me di a entender. ¿Sí se entendió? ¿Sí entendimos cómo es el movimiento? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vean
esta imagen, o sea, ese dibujo de Nether, ¿es una vista palmar o dorsal? O sea, ¿cómo estamos viendo la mano? ¿Qué estamos viendo? ¿La palma o el dorso? Palmar. Estamos viendo la palma, ¿no? Y podemos identificar ahí todos los huesos, también hasta del carpo. ¿Cuál es este tendón? ¿De qué músculo es ese tendón? Flexor profundo de los dedos. Exactamente. ¿Cuál será el de este tendón? Flexor superficial. Superficial, exactamente. Acuérdense, era el tendón perforado y el profundo es el tendón perforante. Del profundo se forman las expansiones, vean, de los músculos lumbricales. El primer lumbrical y el segundo, ¿cómo lo clasificamos? ¿Como músculos qué? Unipeniformes. Unipeniformes. Y van al índice, que es el segundo dedo, y al medio, que es el tercer dedo. En cambio, los lumbricales 3 y 4, ¿cómo se clasifican? Bipeniformes. 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 Y ven, ahí estaría el tendón central, que va, el del tercer lumbrical va al anular, el cuarto dedo, y el del cuarto lumbrical va al meñique, ¿no? Hacia el quinto dedo. ¿Sí se entendió hasta ahí? Sí. Nos permite hacer flexión de la articulación metacarpofalángica y extensión de ¿cuál articulación? Interfalángica. Interfalángica. Bien. Esta imagen, ¿qué estamos viendo? ¿La palma o el dorso? Ven con calma. Traten de identificar todo. El dorso. ¿Por qué el dorso? ¿Qué nos orienta para saber si es dorso o palma? O sea, ¿qué estructuras? Porque puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Pues la dirección del dedo, del primer dedo, ¿no? ¿Y si fuera la otra mano? Buen punto. O sea, que entonces les digo, no se aprendan todo del mismo lado, porque es, sí, la mano derecha, y les ponen la izquierda, ya reprobé. No, acuérdense, tienen que buscar todo. Y lo de más allá de la orientación, porque puede ser la otra mano. ¿Qué les orienta? Para saber si es palma o es dorso. ¿Por Pueden qué ir, no se ven los tenares? ¿no se ven los qué? Los músculos tenares. Ok, se pudieron disecar, ¿no? A lo mejor se quitaron y solo dejaron la capa profunda. ¿Qué más? A ver, traten de Lo, buscar todo. o sea, porque no sé cómo el hundimiento que es para la mano y se ve como más plana, ¿no? Digámoslo así. Pero a lo mejor quitaste todos los músculos de aquí, ¿no? Los disecaste y ya no se ve. A ver, vamos a ver todo. ¿Qué sería? ¿Qué está haciendo este tendón? Digo, se recortó, se da cuenta, se quitó el músculo, se disecó. Pero ¿qué está haciendo ese tendón cuando llega a las falanges? Se divide en dos lengüetas. Exacto. ¿Quién hacía eso? El flexor superficial. Exacto. Entonces, ¿en qué cara está el flexor superficial? ¿Palmar o dorsal? Palmar. Palmar. Acá arriba vemos un músculo cuadradito que va de la ulna al radio. ¿Cuál era ese músculo? El pronador cuadrado. Tronador cuadrado, que era del tercer plano, era de la capa profunda, ¿no? De los flexores. Estamos viendo la mano derecha en su cara palmar. Yo sé que quizás no se ve la palma así hundidita, pero pues se disecaron los músculos tenares e hipotenares. ¿Solo dejaron cuáles? Los umbilicales y el cuadrado, el pronador cuadrado. Exacto. Y dejaron las expansiones de los tendones de los, ¿esos cuáles son? Flexores. Flexores de los dedos, ¿va? Entonces, para que la cosa es que vayan juntando todas las pistas, vayan tratando de identificar, ¿ok? ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Ok. Ahorita vamos a ver que aquí hay otros músculos que ahorita vamos a mencionar, te los vamos a identificar. Entonces, para que estén atentos a todas las partes. Ya están los lumbricales. ¿Cuáles me faltan? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los otros? Los interiosos. Interóseos. ¿Ah? Interóseos. Entonces vamos con los interóseos. Los interóseos se dividen en palmares y en dorsales. ¿Ok? Es igual, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Les digo, lo estamos viendo del lado derecho por, pues como comodidad y porque así lo ponen los libros, pero se les puede preguntar la otra extremidad. No se hagan bolas, traten de identificar todo. ¿Ok?
Entonces, vamos a empezar con los interóseos palmares, los que vemos aquí adelante. ¿Ok? Los interóseos palmares, vamos a ponerlo acá, que son tres, del primero al tercero, se llaman así: primer interóseo palmar, segundo y tercero. Los interóseos están adelante, en la cara palmar, en los metacarpianos, esa cara anterior del metacarpiano. ¿Sí? ¿De cuáles metacarpianos? No están seguidos, son los metacarpianos segundo, cuarto y quinto, o sea, del índice, del anular y del meñique. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No hay uno en el tercero. Están los metacarpianos segundo, cuarto y quinto. De ahí se van a insertar en la falange proximal. ¿Sí? De los mismos dedos, 2, 4 y 5. Entonces, si yo tengo aquí, quedamos que el origen de estos interóseos palmares va a ser ¿en dónde? En los metacarpianos. ¿En cuáles metacarpianos les dije? 2, 4 y 5. 4 y 5. Ahí están las falanges. ¿Qué me pasa? Acá. 2, 4 y 5. ¿Vale? Y estos músculos, los interóseos palmares, que están en el 2, 4 y 5, ¿hacia dónde se dirigen? Falanges proximales. A la falange proximal del mismo dedo. Entonces, 2, ¿ok? 4 y 5. ¿Sí se dan cuenta cómo el primer interóseo, los delimito, se dirige hacia medial, y los otros interóseos, aquí estaría el primero, el segundo y el tercero, se dirigen hacia lateral? Acuérdense, lateral es hacia el radio, ¿eh? Voy hacia adentro de la palma, hacia el radio es lateral. Son chiquititos esos músculos. Esos interóseos palmares, si los viéramos igual que los anteriores, tendrían su tendón, que va del metacarpiano a la falange, y sus fibras musculares en una sola dirección. ¿Cómo clasificamos estos músculos? Unipeniforme. Unipeniformes, exactamente. Entonces, en una sola dirección sus fibras, con forma de pluma, unipeniformes. ¿Quién le va a dar inervación a los interóseos? El nervio ulnar. Y eso era importante para una patología que ahorita vamos a describir. ¿Ok? ¿Cuál es la función de los interóseos palmares? Y quiero que vean acá cómo está así la disposición. Si yo contraigo los músculos, los estoy acercando, los huesos. Entonces, ¿qué le hace a los dedos? ¿Los aleja, los acerca? Los acerca. ¿Y eso cómo se llama? Aducción. Aducción. Entonces, aducción de los dedos. Sí, ¿cuál no tenía el dedo medio? ¿Por qué? Pues ya está en medio. ¿Para qué? ¿A dónde lo voy a acercar? ¿No? Entonces acerco los otros dedos. El índice, el anular y el meñique. ¿Sí se entendió hasta ahí de los interóseos palmares? Sí, ¿Sí? Va. Y ahora, ¿cuáles faltan? ¿Cuáles son los últimos músculos que me faltan? ¿Interóseos qué? Los dorsales. Dorsales. Vientos. Los interóseos dorsales, entonces tenemos que verlos por atrás. Estos van a ser 4. Del primero al cuarto. Los palmares eran 3, dorsales son 4. Y estos se van a originar del metacarpiano, lo mismo, pero no de la cara palmar, pues de la cara dorsal, ¿no? De atrás, posterior. ¿Sí? Y esta sí va a ser de todos los metacarpianos, de los 5, o sea, incluyendo al pulgar, del primero al quinto metacarpiano, todos. Su inserción va a ser en la misma, solo que por atrás, en la falange proximal.
¿ok? Pero en la falange proximal de los dedos, 2 a 4. O sea, caray, eso está medio raro. Vamos a ver. Voy a poner rapidísimo aquí los huesos del carpo, pero vistos desde atrás. Si lo vemos desde atrás, tendríamos escafoides, semilunar, piramidal. Lo pongo al revés, sorry. Escafoides, semilunar. Espérenme. No veo el pisiforme. ¿El pisiforme en cuál cara está? ¿Palmar o dorsal? El pisiforme. Palmar. Palmar, muy bien. Escafoides, semilunar, piramidal. Pero lo estoy viendo desde atrás. ¿Quién está encima del escafoides? El trapecio. Y a un lado, con el semilunar, el trapezoide. Y luego el Grande. grande. Y finalmente el Ganchoso. Ganchoso. anchoso. Muy bien. Si yo lo veo desde atrás, ahí estaría el carpo. Del trapecio tendríamos primer metacarpiano, trapezoide tendríamos segundo metacarpiano, del grande tercero y cuarto, y cerca del ganchoso el quinto. Son los metacarpianos. Y luego falange proximal, esta sería la del pulgar, y las falanges proximales de los otros dedos. Ahorita es lo que me interesa nada más. Lo estaría viendo desde atrás, una vista dorsal. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, ok. Entonces, ¿de dónde se originan los interóseos dorsales? Se originan de los metacarpianos, pero en su cara dorsal, ¿no? Su cara posterior, incluyendo al primero. Van a estar aquí a los lados. ¿Dónde se van a insertar? En la falange proximal. Pero vean, del dedo 2 a 4, ¿cómo está eso? Aquí tendríamos el primer interóseo que está entre el pulgar y el índice. Luego de ahí tendríamos segundo interóseo, en que conectan los dos dedos. Y de hecho el segundo interóseo se va para acá. Tercer interóseo. Y cuarto interóseo. Entonces vean cómo están conectando las falanges proximales. ¿Cuál es el único interóseo cuál es el único dedo al que no llega la inserción distal del interóseo dorsal? ¿A cuál dedo no llega? Otra vez, de todos los dedos, pulgar, índice, medio, anular y meñique, ¿a cuál no llega el interóseo dorsal? ¿El pulgar? Al pulgar. Este no tiene en su falange. ¿Por qué? Porque ya tiene muchos músculos, ya no se requiere. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los interóseos dorsales. Su función, bueno, ¿quién los va a inervar? El mismo nervio que a los palmares, ¿cuál es? Lunar. Ulnar. Entonces, todos los interóseos son por el ulnar y eso va a ser muy importante para entender la patología. Y estos interóseos dorsales, su función al estar así, si los contraemos, van a alejar los dedos. ¿Cómo se llama eso? Abducir. Abducir, ¿no? Abducción. Entonces, dense cuenta que los palmares hacen aducción y los dorsales hacen abducción. Juntar y separar los dedos. ¿Sí se entendió? ¿Entendimos? Sí. Entonces, como, ¿quién tiene, por ejemplo, bien desarrollados los interóseos? Los gatos, ¿no? Que hasta abren las patillas, ¿no? Los dedos un montón, ¿no? Estarían estimulando mucho el equivalente a los dorsales. ¿Ok? ¿Entendimos hasta ahí? Sí. Entonces, vean, en este dibujo que nos están mostrando, vista anterior o vista posterior. Véanlo con calma, piénsenle y me dicen. ¿A alguien se le ocurre? ¿Es dorso o es palma?
Creo que es el dorso. Ok. Lo siento, me ¿Es ahogaba. cuál? Es dorso, me ahogaba con un sándwich, pero ahí está. Es dorso. ¿Por qué? A ver qué cosas ven que digan que es dorso. Como Bueno, que por está ejemplo, doblado. Ok, y si no estuviera doblado, ¿qué te orienta? A ver, vamos todos a identificar. ¿Qué es eso de allá? ¿Quién se articula con el carpo realmente? ¿Cuál hueso? Radio. Radio. Ok. Entonces el otro, ¿cuál va a ser? La Aula. una. La ulna. Y acuérdense, distal es más grande el radio. Es enorme. Tiene acá su surco posterior o surco dorsal, ¿no? ¿Este cuál es? El escafoides. Escafoides. Yo como que pisiforme escafoides. Ajá. ¿Y este? Semilunar. ¿Eh? ¿Y este? Pisiforme. Ay, que pisiforme, no. Piramidal. El pisiforme está en la palma, está al otro lado. Por ahí Piramidal. va. Ajá. Luego, ¿este cuál es? Trapecio. Trapecio. Que vean, el escafoides y el trapecio están relacionados con cuál arteria. ¿Sé cuál es? Que hasta nos sirve para el pulso. radial, Radial. Radial. Exacto. Radial. ¿Y este cuál es? Es chiquitillo. Trapecio. Trapezoide. ¿Y esta cosa enorme? Grande. Grande. ¿Y este? Ganchoso. Ganchoso. Ok. Además, acuérdense que el trapecio y el escafoides tienen un tubérculo en su cara anterior. Ahí no se ve ningún tubérculo. La cara posterior, ¿vale? ¿Qué son estos de aquí? Esos huesos. Metacarpiano. Los metacarpianos, ¿vale? Este tendón que está recortado, ¿de cuál músculo es? No puede ser un flexor porque estamos por atrás. Es de los Tensores. extensores, sería uno de los extensores del pulgar, ¿no? Entonces aquí están los extensores de los dedos, hacia atrás. ¿Ok? ¿Qué músculos vemos aquí en medio? Los interocios. ¿Interocios qué? Dorsal. Dorsales. Dorsales, que además vean, por la forma, ¿cómo clasifico a los dorsales? Bipeniformes. Bipeniformes. Y vean cómo el pulgar es el origen de uno de los interocios, interocios dorsales, pero ahí no se inserta en el índice. Sería el primer interocio dorsal. Tendríamos el segundo interocio, el tercero y el cuarto. Entonces son 4 dorsales. ¿Cuántos palmares eran? 2. Eran 3 palmares y eran 4 dorsales. ¿Ok? ¿Quién inerva todos los interocios? Lunar. Nada, muy bien. Ya tenemos todos los músculos del miembro superior. Fácil. ¿Alguna duda? De una vez, ¿hay dudas? ¿No? Si yo quiero hacerle como un gatito y separar los dedillos, ¿qué músculos uso? Para la abducción de los dedos. Dorsales. Dorsales. Y si yo los quiero acercar, Interocios palmares. y si yo quiero hacer la flexión metacarpofalángica, Los lumbricales. umbilicales, vientos, vientos, vientos. A ver, ¿y ese dibujo qué onda? ¿Vista dorsal o vista palmar? Vamos a identificar imágenes unos 10 minutitos y ya nos vamos a descanso. ¿Ahí qué onda? ¿Dorsal o palmar? Palmar. Palmar, bien. ¿Cuál es ese hueso? A ver, de su tubérculo. Y ahí está el otro tubérculo. ¿Qué hueso? El trapecio. Y atrás el escafoides. Ok, entonces, arriba el escafoides, atrás. Arriba el escafoides y abajo, en esta imagen más distal, el trapecio con sus tubérculos. Y del otro lado, ¿eso qué es? Ok, El ganchoso. el gancho del ganchoso, muy bien. ¿Cómo se llama esta telita que está ahí cubriendo todo? ¿El retináculo qué? Palmar. Ok, retináculo flexor, que le conocen también como el túnel del carpo. Carpo. carpo.
que también acá se recortó y se levantó. ¿Cuántas cosas pasaban por el túnel del carpo? Muchas. Eran 11. ¿Cuáles eran las 11? ¿Quién se acuerda? Eran los 4 flexores superficiales de los dedos. Bueno, eran 4 Ajá. de ahí. Ok, Eran 4 del flexor profundo de los dedos. bien, mucho. El nervio mediano, Ajá, el flexor largo del pulgar ajá, y el tendón del flexor radial del carpo. perfecto. ¿Cuál va? Acuérdense, muy bien, son las 11 cosas. Esta es la celda medial donde pasan 10 y en la celda lateral pasa 1. ¿Cuál pasa en la celda lateral? La única cosa que vaya afuera. ¿Dónde es en la celda lateral? El El flexor flexor radial. radial ¿Y del dónde se carpo. insertaba? ¿Se acuerdan? Pueden seguirlo, ¿eh? ¿Dónde se insertaba? En el segundo. Segundo, ¿Ya no? metacarpiano. Muy bien. Entonces va por la celda lateral. Y ven cómo aquí gira el flexor largo del primer dedo. Si ustedes usan mal la computadora, usan mal el mouse, ¿no? Que muchas veces lo hacemos, nos recargamos, estamos apretando el túnel del carpo. ¿Qué nervio se va a comprimir? El radial. Mediano. El mediano. Entonces el mediano se comprime y de hecho nos va a doler los primeros 3 dedos, el pulgar, el índice y el medio, que ahorita vamos a hablar del plexo braquial, ¿no? En la siguiente clase. Ahorita que demos un descansito. Entonces el túnel del carpo se comprime el nervio mediano. ¿Sí se entendió? Sí. Y por afuera, ¿esta qué arteria es? Hacia el pulgar. ¿Radial? Radial, muy bien. Y esa arteria radial acá arriba venía en el canal del ¿qué? Pulso. Pulso, que lo forman 2 músculos. ¿Cuál era el músculo? Lateral. El braquio radial. El braquio radial. ¿Y cuál era el músculo? Medial. Flexor radial del carpo. Acabamos de decir, el flexor radial del carpo. Muy bien. Antes llamado palmar mayor. Y luego, esa arteria radial está girando para atrás. Uep, ¿y llega a dónde? A la tabaquera anatómica. Entonces giró y va en la profundidad. ¿Se acuerdan los 3 músculos de la tabaquera anatómica? ¿Cuáles eran? El extensor corto del primer dedo, extensor largo del primer dedo y el abductor largo. Perfecto. ¿Y quién forma la base? Un hueso. El radio. El radio con su proceso ¿qué? Pisiforme. Estiloides, perdón. Estiloides. ¿Y el piso? El trapecio y el escafoides. Exacto, ¿qué estaría por acá? Bien. Escafoides y trapecio, justo donde está girando hacia atrás la arteria radial, ¿no? Y aquí está formando una rama para los arcos palmares, que ya vimos en clase alguna vez, toda la irrigación, ¿no? Luego repasamos. Ok. ¿Y acá? ¿Qué arteria y qué nervio? Ulnar. Ulnar. Ulnar, que pasaban por el canal ulnar o de quién, ¿se acuerdan? Canal de un epónimo, ahí. Canal de Guyot o Gallot o algo así. No me acuerdo. Bullón, ¿no? Exacto. ¿Y este tendón cuál es? Que está llegando al pisiforme. ¿Cuál era? ¿El flexor qué? ¿Por dónde viene? No, pues el Ulnar del campo. exacto. Ulnar del campo. Muy bien. ¿Va? Entonces, esas estructuras podemos identificar ahí. Y bueno, aquí de la mano importante, las lesiones. Incapacidad de flexionar los dedos 1, 2 y 3. ¿Mano de qué? ¿Cómo le decimos eso? Gota. Mano de Ah, esa. Predicador. predicador. Y yo así no veo una gota, ¿eh? Mano de predicador. ¿Cuál nervio? Mediano. Mediano. Acuérdense que hacia afuera es el mediano. ¿Se acuerdan? Para acá es el mediano. Primeros dedos. Aquí, ¿por qué da? Porque la persona no puede flexionar. O sea, el problema está en los dedos 1, 2 y 3. El 4 y 5 está bien, sí los puede flexionar. Está predicando, ¿no? Mano de predicador, mediano. Y también, si es acá, se llama síndrome del túnel del Carpo. 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 Entonces, un túnel del carpo les puede provocar mano de predicador.
¿Ok? O sea, que no funciona el nervio mediano. Y esta de acá, cuando decimos, o sea, no, ya hacemos así la mano. Mano, Mano caída. Vale, mano caída. caída, mano péndula o mano en gota. Y ahí que se lesionó, un nervio que El imprime radial. el radial. Entonces, ¿qué no puede hacer la persona? No puede Extender. 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 Y el nervio para la extensión es el radial. Si solo es la mano, o sea, si puede extender lo demás, es una lesión radial baja. Entonces, el radial, pero baja. O sea, a nivel, no sé, se pegó aquí y se lesionó la mano, ¿no? Radial alta, o sea, hasta arriba, no puede extender toda la extremidad. ¿Cuál era el de radial alta? ¿Mano o brazo de qué? Mesero. 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 Que suele ser el brazo de mesero, suele ser a nivel de la diáfisis, ¿no? Del cuerpo del húmero, la fractura. Si se acuerdan, tenía su propio surco, el surco para el nervio radial. ¿Con cuál arteria iba el nervio radial? Allá arriba, en el brazo. Mm, Braquial, profunda. Y vean esta mano, incapacidad, o sea, los primeros tres dedos sí funcionan, aquí está al revés. Los que, bueno, que este dibujo está mal, de hecho sería, más bien estos dedos estarían extendidos, así. Y los otros, los que fallan son el 4 y el 5. El 1, 2 y 3 están bien. Incapacidad de flexionar dedos 4 y 5, mano en Garra. 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 Y ahí, ¿qué nervio? Ulnar. Ulnar. Sí, porque esta es la mitad, ulnar, ¿no? Esta, la mano en garra, es una lesión aguda. Acuérdense que algo agudo es en el momento. Se acaba de lesionar y en las días o semanas presenta mano en garra. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí. Pero con el tiempo, ¿qué le pasa si ustedes le quitan la inervación a un músculo? ¿Qué le pasa a un músculo si no se mueve, si no se estimula? ¿Qué hace ese músculo? Se atrofia. Y ahorita dijimos que todos los interóseos, estos son umbilicales, estos, todos los interóseos son por el ulnar, si se acuerdan, dijimos acá. Entonces todos los interóseos, tanto dorsales como palmares, son por el ulnar. ¿Qué no puede hacer esa persona si ya no sirve el ulnar? Flexionar. Ok, pues sí flexionar, pero hablando de los interóseos, Abducir y abducción. pues no puede ni acercar ni separar los dedos. Además no puede flexionar, ¿no? Entonces, esa mano se atrofia y vean cómo se empieza a hundir. Entonces, con el tiempo, cuando esto es crónico, o sea, inicialmente es mano en garra, pero con los meses, como ese músculo ya no tiene estímulo, se atrofia, ya no funciona. Crónico, no garra, crónico, da este signo. ¿Mano de qué? Donde ponen la carne a asar. ¿Mano de? ¿De Parrilla. parrilla? De Parrilla. parrilla. Ujú. Es la mano de parrilla que es así, es porque se hunde. ¿Por qué se hundió? Porque ¿cuáles músculos se atrofiaron? Los ¿inter qué? Trozos. Interóseos, tanto dorsales como palmares, y esa mano ya no se puede mover. So, inicialmente mano en garra y después, con el tiempo, da mano de parrilla. ¿Sí se entendió? Y ahí Sí, harían o algo para Se puede que ya no. hacer rehabilitación y todo dependerá de si ese nervio se reconecta. Puede haber, o sea, hay mecanismos por lo que las neuronas intentan repararse, los nervios intentan unirse de nuevo, pero probablemente, o sea, si fue una lesión muy grave y ese nervio ya se atrofió, ya no se puede hacer nada. O sea, esa mano pues ya no se puede mover. Al menos ya no tiene esa capacidad. O sea, sí puedes todavía usar el mediano que te compensa algunos músculos, pero esa atrofia ya no, porque pues ya se cortó el ulnar. ¿Ok? Ok. Bueno, con esto terminamos ya esta primera parte. Ya vamos a continuar.